Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a un show más del Cabaret del jueves 18 de septiembre 2025. Hoy me complace recibirlos, sean ustedes bienvenidos este día, este jueves, a esta charla cabaretera que mire, hoy va a estar buenísima, como siempre, usted sabe que no los defraudo. En primer lugar vamos a hablar, y este programa lo tenía reservado, le había adelantado a usted la semana pasada, que había varias coyunturas que me gustaría analizar y una de ellas es nuestra tensa relación comercial con Estados Unidos y el reciente anuncio de México de subir el 50% de aranceles a productos asiáticos, pero centrados en los automóviles chinos. Desde mi perspectiva creo que merece la pena y hoy vamos a tratar a fondo, o al menos trataré de analizar a fondo esta situación. De modo que vamos a analizar el matrimonio disfuncional de México y Estados Unidos. Yo lo veo así como una relación de pareja inevitable y disfuncional. Y la pregunta que yo dejo de fondo y que trataré de contestar, ¿éramos trompistas y no lo sabíamos? ¿Por aquello de que aumentamos los aranceles a los autos chinos? Quédese conmigo para averiguar todo este desenlace. Esto es El Cabaret y comenzamos. Vuelta, queridos amigos, qué bueno que nos sintoniza. Tome su mejor aposento, su lugar, póngase cómodo, tómese un cafecito, un té. Hoy que estamos en estas tardes tan ricas, tan sabrosas, le adelanto y le digo que este programa lo grabamos con un par de días de anticipación, derivado de estos días de asueto, de puente. Me tuve que retirar a elucubrar y analizar unas cuestiones que tenía por ahí pendientes, aprovechando estos días, y lo grabamos con anticipación. Es por eso que hoy no voy a poder contestarle en vivo, sin embargo voy a estar al pendiente de mis redes, y anótelo aquí. Además, como le adelanté en la introducción, voy a dedicar el programa en su mayoría a analizar nuestra difícil y complicada relación, hoy que estamos incluso de festejos por el 15 de septiembre, el día de nuestra independencia, que hay que resaltar eso, subrayarlo, como dice la presidenta con A, Claudia Sheinbaum, Día de la Independencia de México, y es preciso analizar nuestra complicada relación, que yo lo digo o lo hago la metáfora de ejemplificarla como si fuera una relación matrimonial disfuncional, de un matrimonio disfuncional. Pues bueno, quiero comenzar con eso, pero mire, como siempre en el cabaret, vamos a hablar a través de los trazos y los dibujos de los principales moneros del país. Y en primer lugar voy a pedirle a mi equipo que ponga en la pantalla a Monero Hernández. Y Monero Hernández, la verdad que como siempre se rifa. Y mire, el cartón del día de hoy se titula El Grito. Y ahí aparece la figura de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum como protagonista. El pasado 15 de septiembre, México vivió un momento histórico, por donde quiera que lo vea. El primer grito de independencia de la presidenta con A, mayúscula, Claudia Sheinbaum Pardo. Por primera vez en la historia de la nación, hay que resaltar, una mujer encabezó esta ceremonia tan emblemática, y este hecho no es solo un cambio de persona en el balcón presidencial, Quiero que le quede a usted muy claro, a la oposición, a los miles de personas que somos ciudadanos de este país, no es un simple cambio de persona en el balcón presidencial. Es un poderoso símbolo de avance y de progreso político, democrático, social. La llegada de Sheinbaum al poder y su posterior liderazgo en este acto cívico, que además hay que reconocerle con todas las letras a la presidenta, este liderazgo en un momento difícil, complicado, como hemos tenido en varias etapas de nuestra historia con Estados Unidos, rompe un techo de cristal, ella sí, rompe un techo de cristal que había permanecido intacto por más de 200 años. Resaltar este logro es crucial porque envía un mensaje claro a las nuevas generaciones. En México, el liderazgo y el poder no tienen género.
Ver a una mujer en la más alta magistratura de la nación demuestra que las aspiraciones de millones de niñas y de mujeres son alcanzables. Su presencia no solo representa a una persona, sino que abre la puerta a una representación más equitativa y sobre todo diversa en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Qué quiero que resalte usted de este cartón que ahí está simbolizando este grito de independencia que tiene que ver con la primera mujer presidenta con A en México? El grito de independencia encabezado por Claudia Sheinbaum no es solo un evento político, es un hito cultural que celebra la inclusión y la igualdad y nos recuerda que el verdadero progreso se mide por la capacidad de una nación para ofrecer oportunidades a todos sus ciudadanos sin importar su género. Así que desde aquí del Cabaret Itinerante, este jueves 18 de septiembre, le celebramos este gran hito que ha roto la presidenta con este cartón de Moneo Hernández. Y mire, no voy a dejar pasar una gráfica que recientemente también comenté aquí en el programa. Es una cifra, es un análisis, una encuesta que a través de GD Innovaciones y Consultoría levantamos en el municipio de Durango entre el 14 y el 18 de agosto pasado. Y resalto que en promedio en el país diversas encuestas la ponen en 8% de promedio de calificación, gracias al liderazgo que ha mostrado, al temple, a la paciencia que ha tenido frente a los embates de Donald Trump. Y en Durango aparece Claudia Sheinbaum muy bien calificada con un 7.3 de calificación de 0 a 10. Y ahí aprovecho para difundir otra vez esta encuesta en donde nuestro gobernador, lamentablemente para Durango, que se ha hecho famoso por sus dislates a nivel nacional, aparece reprobado con 5. Y en este caso todavía medimos a Bonifacio Herrera en un interinato que cubrió en tanto se discernió y se llevó a cabo la elección a presidente municipal en Durango, 6 para Bonifacio Herrera. Interesante también esa calificación que ya lo habíamos mencionado, pero mire, ahí está el resaltar la calificación a Claudia Sheinbaum Pardo en Durango de 7.3 puntos. Cartón número que sigue, que no puedo dejarlo pasar, le pido a mi equipo que lo plasme ahí, es vergonzante ver a un empresario de la calaña de Ricardo Salinas Pliego, que además déjeme decirle que dentro del gremio de los empresarios no es reconocido. Es un paria que llegó con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari para que comprara Imevisión y luego la convirtiera en TV Azteca. Pero este cartón de Waldo Matus en el Universal resalta esto que ahí aparece y tentativamente es un chiste, un mal chiste, ¿no? Y dice ahí México en el símbolo de Electra y dice, imaginen venderlo en abonos chiquitos. Pues bueno, la posición de Ricardo Salinas Pliego y el mensaje que dio patético con la esposa, siendo un misógino, merece el siguiente comentario. El controversial papel de Ricardo Salinas Pliego se define por su abierta confrontación con el gobierno de Claudia Sheinbaum, centrada en los millonarios adeudos fiscales de sus empresas, con donaciones fiscales que le otorgaron todos los expresidentes a cambio de que no los tocara en sus noticieros, que no los difamaran, que no los cuestionaran en sus noticieros y que además es concesionario del uso de una red que pertenece al Estado, ¿no? Usando un poder mediático, el empresario acusa al gobierno de persecución, se hace la víctima, mientras la administración lo señala por evasión de impuestos. Esta pugna evidencia el conflicto entre sus intereses privados y la autoridad estatal. Políticamente, Salinas Pliego se ha autoerigido, hay que decirlo así, como una figura de oposición con aspiraciones presidenciales para el 2030, aunque le dé risa, pero no es ningún chiste, ¿eh? Planteándose como un posible relevo de liderazgos como el de Claudio X González. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya aglutinó a entre 100 y 150 personas, intelectuales orgánicos. Ahí aparecen Héctor Aguilar Camín, no le extrañe a usted que aparezcan los expresidentes Calderón, Peña Nieto, etcétera, ¿no? Su discurso se enfoca en una defensa de la libertad empresarial frente al modelo del gobierno actual. Su rol es calificado de patético y controvertido por sus constantes polémicas en redes sociales, hay que decirlo y subrayarlo.
declaraciones misóginas, lamentables, contra la presidenta inclusive, y el uso de sus plataformas para, según sus críticos, presionar a adversarios y anteponer sus beneficios personales al interés público. Cierro esta lámina y lamentable cartón diciendo que hay que tener cuidado con Ricardo Salinas Pliego, el Milei de México, el Giorgia Meloni de México, el Bolsonaro de México. Esto lo convierte en un actor político influyente, entre comillas, pero altamente cuestionado en el panorama social por sus posiciones tan extra y ultraderechistas que rayan en lo misógino. Ahí está el cartón de Waldo Matus. Cartón que sigue, que me gustaría también ponerlo a su consideración por la coyuntura, es un tema difícil, complejo. Rocha Monero en La Jornada lo titula Las tareas de García Harfuch con el huachicol, y ahí junto a Gertz Manero, que déjeme decirle que ahí entre querer y no, Gertz Manero se ha tenido que aguantar las ganas quizá de nadar de muertito como lo ha hecho en otros sexenios, y le dice, la presidenta dice que tanque lleno, ¿no? Y ahí aparece estos golpes certeros que ha dado incluso con funcionarios de alto rango de la Marina, incluido el sobrino del que fue el secretario de la Marina en el sexenio de López Obrador, y ahí aparecen delincuentes políticos, funcionarios de la Marina y una serie de casos muy controvertidos. ¿Qué hay que decir al respecto? Bueno, la tarea de García Harfuch frente al huachicol es una lucha en múltiples frentes contra un delito que ha escalado a redes de macrocriminalidad. ¿Qué es lo bueno? Su gestión ha propiciado golpes estratégicos no solo con decomisos masivos de combustible, sino atacando la estructura financiera del delito. Ha llegado por la ruta del dinero. Se ha detenido empresarios y altos funcionarios públicos involucrados en el huachicol fiscal, que es lo de hoy, yendo más allá de los operadores de bajo nivel, y está centrado en el tema de las aduanas. Lo malo, y esto hay que reconocerlo, decirlo claramente, a pesar de los éxitos, el problema persiste debido a su enorme escala y a sus profundas raíces económicas en ciertas comunidades. Sucede como sucede en el Triángulo Dorado en cuestión de la amapola, la marihuana y el tráfico y trasiego de drogas. Tienen raíces económicas y un anclaje social complicado. La vasta red de ductos de Pemex hace que una vigilancia completa sea logísticamente imposible, permitiendo que el robo continúe. Hay que estar al pendiente y que los gobiernos se hagan de la vista gorda. ¿Qué es lo feo? La realidad más oscura es la profunda corrupción institucional que lo facilita, con implicaciones en altas esferas de las propias fuerzas de seguridad. Ya vimos el tema de la Marina, que ahí hay una mancha, que celebro que la Marina propiamente esté haciendo una investigación al interior de su institución. Y este delito es una fuente de financiamiento clave para los cárteles más violentos del país, lo que genera una espiral de violencia extrema por el control del negocio ilícito. Mientras siga habiendo mercados negros, usted sabe, son presa de oligopolios y monopolios que pagan la corrupción. Esa es la tragedia. Cartón número que sigue, que aquí entro a celebrar en lo local a mi querido Alfonso Canomá, a quien con ello le hago un homenaje y le mando un aplauso y una gratitud inmensa, porque gracias a sus cartones, Canomá, podemos hacer una crítica también de una manera muy fina, muy certera de lo que sucede en Durango con nuestro gobernador diminuto. Y el primer cartón dice, se cuela. El PRI hecho pedazos, el PRI de Alito Moreno, el PRI de Rubén Moreira, el PRI que también es de Manolo Jiménez y de Esteban Villegas, que son los que quedan del PRI a nivel nacional como gobernadores, sostenidos por alfileres. ¿Y qué dice nuestro diminuto gobernador disfrazado de Durango Renace? Yo era claudista. Para replay, ¿no cree usted? Para reírse. Ahí está. Aplauso para nuestro querido mini gobernador. Y el siguiente cartón también tiene que ver con eso. Y celebrar la calidad de cartonazo que nos regala Canomá con De Locos, lo titula.
28 empresas, 20,000 empleos, ya casi somos Nuevo León. 28 empresas, 20,000 empleos, ya casi somos Nuevo León. Como lo quito. 28 empresas, 20,000 empleos, ya casi somos Nuevo León. Que alguien le diga al gobernador que hay formas y hay modos. El ridículo no es uno de ellos. Se lo recomiendo mucho. Y con esto cierro el primer bloque, que es un homenaje a los moneros de México y de Durango. Y cierro este bloque haciendo un análisis recordando la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que pereció durante la Segunda Guerra Mundial víctima del régimen nazi de Hitler. Dietrich Bonhoeffer sostiene que la estupidez no es una falta de intelecto, sino un fenómeno social y moral más peligroso incluso que la maldad. Según el teólogo y pastor, una persona estúpida no es inherentemente incapaz de pensar, sino que renuncia a su pensamiento crítico bajo la influencia de ideologías, propaganda o la presión del grupo. Y esto hay que decir que esta es la tesis bajo la cual descansa y descansó todo el sexenio de López Obrador, la comentocracia, como Krause, como Aguilar Camín, como Amparo Casar, como todos los comentócratas y los medios de comunicación que se burlaban de la sociedad que trajo y votó a favor de López Obrador, encumbrándolo como un líder social. Hay que tener cuidado, porque esta es la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer. Bueno, analizando el caso de Durango, un análisis del caso de Esteban Villegas en Durango, aplicar la teoría de Bonhoeffer a una figura pública como Esteban Villegas, gobernador de Durango, implicaría analizar si sus acciones o las de su administración se basan en una renuncia al pensamiento crítico. Y veamos, esto se podría manifestar en 4 puntos. Decisiones políticas, punto número 1. Decisiones políticas que parecen ilógicas o contraproducentes, pero que se toman para seguir una línea partidista o ideologías sin cuestionamientos. Punto número 2. La repetición de lemas y eslogans que carecen de sustento real, pero que se utilizan para apelar a las emociones y la lealtad de sus seguidores. Foquitas aplaudidoras. Punto número 3. La incapacidad de dialogar con la oposición o con la sociedad civil, ya que los argumentos racionales son rechazados en favor de posturas preconcebidas. Ni los oigo ni los veo, como Salinas. Punto número 4. La promoción de una cultura de obediencia donde los funcionarios, y subrayo eso, donde los funcionarios y la población no se sienten con la libertad de cuestionar las órdenes o las narrativas oficiales. Se vuelven parte de. En conclusión, en este sentido, la estupidez no se refiere a la inteligencia de Villegas como individuo, no tiene un pelo de tonto, sino a la dinámica colectiva que podría estar operando en su administración o en la sociedad que lo respalda, la cauda de seguidores priistas y aplaudidores, donde la falta de cuestionamiento permite la percepción, donde la falta de cuestionamiento permite la perpetuación de políticas o discursos sin una base sólida. Esta es la teoría de la estupidez de Dietrich Bonhoeffer aplicada al caso de Durango. Vamos a una pausa, no se vaya y regresamos. ¿Hasta dónde puede llegar la política mexicana cuando se pierden las formas? Vandalito Moreno es la síntesis. El 28 de agosto, el Senado vivió un episodio inédito. Alejandro Alito Moreno se enfrentó a golpes con Gerardo Fernández Noroña tras concluir la sesión de la Comisión Permanente en el Senado. Todo inició porque Noroña dio por cerrada la reunión sin conceder la palabra a la oposición. Molesto, Alito lo tomó del brazo y en segundos comenzaron los empujones, manotazos y hasta un golpe que derribó a un colaborador de Noroña. Las imágenes se viralizaron y encendieron las reacciones. Morena acusó autoritarismo del PRI, mientras la bancada tricolor cerró filas para justificar la agresión. Pero la realidad es clara, la violencia nunca puede ser la salida en un espacio que debería ser ejemplo de diálogo democrático. El Senado quedó marcado por una escena bochornosa y el PRI, en lugar de rechazar la violencia, eligió respaldarla.
salvaje. Grave error en tiempos de polarización. Y mucho más cuando los antecedentes de autoritarismo, de violencia y de represión, además de coartar la libertad de expresión de Alito Moreno, son abismales, son gigantescas. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Estamos de vuelta en el cabaret, queridos amigos. Gracias por continuar en sintonía de este programa de análisis de periodismo en resistencia, ni más ni menos que en la capital del estado de Durango. Le doy las gracias y mire, le recuerdo a usted que este programa ha sido grabado con 2 días de anticipación. Es por ello que no voy a poder comunicar ni agradecerle su sintonía que esté en vivo, pero voy a estar al pendiente de las redes y de antemano le agradezco por su apoyo, por su fidelidad, por sus críticas, por sus consejos, también por sus aportaciones que me hacen en redes y porque la verdad el cabaret ha tenido una vigencia inusitada a partir de que nos lanzamos 100% a través de redes sociales. Le agradezco que me siga en YouTube, que me siga por plataformas como TikTok, Instagram y sobre todo en X y Facebook, que son las tradicionales. Muchas gracias por su apoyo. Sin su cobijo, este programa no tendría razón de ser y le agradezco muchísimo. Pero mire, el tema de hoy quiero centrarlo, como se lo adelantaba, en un proceso que hemos venido llevando a cabo en los últimos meses y años, sobre todo a partir de que el mundo se volvió un poco más complicado desde la perspectiva geopolítica y que eso tiene implicaciones económicas muy serias. En primer lugar, reconocer que la integración que se dio en el mundo en las décadas de los 90, finales de los 80, los 2000, ha cambiado radicalmente. Y ahí tiene usted, quiero poner en pantalla una gráfica que del lado izquierdo usted puede ver un mapa y habla de que México es uno de los países que formalmente tiene más de 40 tratados comerciales firmados vis a vis con otros países. Y yo destaco, por ejemplo, obviamente el más importante es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá a partir de 1994. Pero usted puede ver ahí que tenemos un tratado con Centroamérica a partir del 2012. Tenemos un tratado de libre comercio con Perú en el 2012 también, con Chile vis a vis desde agosto del 99. Tenemos un tratado con la Asociación Económica de la Unión Europea, la AELC, que es del 1 de julio de 2001. Tenemos un tratado con los países del Mercosur, lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, toda esa zona con Panamá, con Colombia, con Uruguay, con Japón, con Israel. Tenemos un tratado comercial que no implica que haya tratados para traer jurídicamente, por ejemplo, por extradición a gente que se ha ido a refugiar a Israel, como Tomás Herón García, ¿no? Tomás Herón. La Alianza del Pacífico, ¿no? Bueno, México es uno de los países más abiertos del mundo, pero sin duda, el más importante y el que nos ha puesto en el ojo del huracán y que nos ha puesto también en la palestra como uno de los países con mayores capacidades exportadoras y capacidad técnica de mano de obra calificadas, es el Telcán. Y del lado derecho usted puede ver una tabla fechada en el 2022 con datos de la CONAPO para que usted se dé una idea del peso específico que tenemos en términos de población y consumo a nivel mundial. Nosotros por ahí aparecemos en el lugar 10 con 131 millones de habitantes. Somos el 1.7% de la población mundial y esto le refleja que por eso oscilamos siempre entre el 10 y el 15, 10 y el 13. Hoy estamos afortunadamente en el lugar 11, 12 en economía, en tamaño de nuestra economía, pero esto lo explica nuestra posición en la población mundial. 131 o más millones de habitantes que equivale al 1.7% de la población. Pues bueno, pero quiero que vea lo que vale China. El primer lugar con casi 1.500 millones de habitantes, que representa el 18.2% de la población mundial, y luego viene India, que es con 1.400 millones, poco más,
17.7% de la población. ¿Usted cree que China, India y la zona de Asia necesitan el mercado norteamericano? No, pero desde el 2001 que China irrumpió en el escenario mundial dentro de la Organización Mundial del Comercio, se han convertido en unos actores preponderantes. Aparece en tercer lugar Estados Unidos con 334 mil millones de habitantes y es el 4.2% de la población mundial. Para que se dé una idea, Canadá aparece en el lugar 38 con 38 millones de habitantes para el 0.5% de la población mundial. Para que se dé una idea también del peso específico de Canadá, no en términos de la población, pero sí en términos de riqueza. Con esa población es una de las principales economías del mundo. Pues bueno, debo decirles que en las últimas décadas el crecimiento económico de México se ha apoyado en gran medida en la demanda interna. A partir de la pandemia del COVID-19, 2020, así como en la demanda sobre todo de productos manufacturados de Estados Unidos. Y esto tiene que ver, y por eso le doy estos datos, México es uno de los países más abiertos del mundo, con tratados vis a vis con muchos países, por la importancia del comercio norteamericano, o la región norteamericana, y el valor agregado, ¿no? Ojo con eso. Gráfica número 2, y aquí le voy a dar dos datos. El nivel de exportaciones de México que eventualmente, dependiendo la época del año, rebasa con creces el nivel de exportación de Canadá. Estos son datos de la Organización Mundial del Comercio y hablan de las ventas al exterior de México que en el caso particular de Estados Unidos, México y Canadá, de la relación trilateral, México eventualmente rebasa por 450.920 millones de dólares en 2008, esos son datos de 2018. México, 2018-19, superó por primera vez a Canadá por el monto de sus exportaciones comerciales. Lo desplazó del lugar 13 al 12 entre las economías más dinámicas en el rubro de exportaciones, de acuerdo a la OMC. Y ahí usted ve el primer lugar en el mundo en exportaciones con 2.494 millones de dólares, China, luego viene Estados Unidos, 1.664. Esa es la razón, por ejemplo, por qué economías, las 5 primeras economías del mundo, yo podría decir que son China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Países Bajos, ¿sí? Hasta ahí Corea del Sur, son las principales economías del mundo en términos de exportación. Su producto o su crecimiento económico se mide en términos de su Producto Nacional Bruto por esa situación, por el valor de sus empresas dentro y fuera de sus respectivos países. Las economías como México miden su crecimiento económico a través del PIB, Producto Interno Bruto, que significa todo el valor de los nacionales y extranjeros dentro del país. Esa es la razón. Pero ahí está, fíjese lo que son las 13 principales economías exportadoras en el mundo y México siempre se está disputando con Canadá, el lugar 12 o 13, y dependiendo de la época del año, lo supera. Primer dato. Segundo dato, que es la siguiente gráfica, quiero mostrarle el porcentaje total de las importaciones por país a lo largo de los últimos años. Y en concreto le estoy hablando de los últimos 35, 36 años. Esta gráfica usted la puede ver de 1989 al 2029 con una proyección al 2029 y ahí con un cierre de datos al 2024. Es el nivel de importaciones de nuestro país con respecto a 3 datos, el de Estados Unidos, el de China, la Unión Europea y Canadá. Todo lo que México ha importado, el porcentaje de importaciones de esos países, o en este caso de la Unión Europea, de los países europeos. Primer dato que le doy. En el año 1989, 1992, 93, en ese dato, México importaba de China el 0.93% del total de sus importaciones e importaba de Estados Unidos el 71.6% de sus productos que venían del exterior. De la Unión Europea el 11.65%. Vámonos a la mitad de esa gráfica, le voy a dar el dato del 2009. Ahí hay una curva, un punto de inflexión y la economía china empezó a importar más que la Comunidad Europea México para desplazarlos con el 13.89%. Fíjese bien, la Comunidad Económica Europea
se ha mantenido a lo largo de estos 35, 36 años en el rango de los 11.95% de las importaciones, para que vea que se ha mantenido estable. Y China, a partir del 2009, empezó con 13.89% de las importaciones que llegan a nuestro país son chinas, y de tal suerte que en el 2024 se mantiene con un 20.94% de los productos que entran del exterior son de China. Y en cambio Estados Unidos vea cómo a partir del 2009 ese punto de inflexión por la llegada de China a nuestro mercado, que ya en el 2009 Estados Unidos bajó de ser del 71.26% de finales de los 80s al 2009 a ser solo el 45.9% del valor de las importaciones totales de nuestro país. En el 2024, mientras Estados Unidos llega a 38.35% de las importaciones de México, China tiene el 20.94%. Dígame si eso no es para que nuestro vecino comercial de Estados Unidos esté preocupado, nuestro vecino como Canadá y el mercado norteamericano por la irrupción de los productos asiáticos, en concreto de los chinos, estén preocupados. La presencia de China en México cobró relevancia entre 1993 y 98, cuando duplicó su oferta de importaciones de lo que México importaba. Para el 2000, China triplicó ese porcentaje de importaciones a México, y de 1993 y en el año 2009 superó a la Unión Europea como región de origen de las importaciones mexicanas. Actualmente, y hay que subrayar, por eso pongo esta gráfica detrás, China se colocó como el segundo proveedor de México con un sólido 20% de nuestras importaciones, solo después de Estados Unidos, porque cree que el lema de Trump, sobre todo con los países asiáticos y en concreto con China, es America First Again. Fíjense bien los datos que le estoy poniendo sobre la mesa. México es un país que a partir del Tratado de Libre Comercio se convirtió en gran exportador, sobre todo en la industria manufacturera, en una potente región norteamericana y luego al mundo. Pero también México, por ser uno de los países más abiertos del mundo, se ha convertido en un gran receptor de inversión asiática, en concreto de China. Y eso implica quitarle clientes, socios e ingresos a nuestro vecino del norte. En este contexto, ya le estoy poniendo datos de exportaciones, de importaciones y el papel de México en el comercio mundial, que no es menor, no es menor. Gráfica que sigue, y con esto cierro este bloque de perspectiva, que le quiero dejar claro cuál es ese papel de México, y en este caso sintetizar los saldos del Tratado de Libre Comercio, TEMEC, en México desde 1994 al 2018. El TEMEC se firmó a partir del 19 y se va a revisar el próximo año, o a finales de este 2025 se comienza esta revisión. Bueno, ¿cuáles son los saldos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, es decir, con Canadá y Estados Unidos? Lo bueno para México, sintetizo, despetrolizar la estructura de las exportaciones. México en los 80s, el 80% de las exportaciones, que era un 20% del PIB, eran petroleras. Para el 2018, el 78% de nuestras exportaciones son industria manufacturera exportación. Son industrias manufactureras y concretamente su mayoría son productos de la industria automotriz. México se ha vuelto una potencia. Mayor flujo de comercio, calidad, productos y servicios, mayor oferta, bajan los precios, mayor oferta de productos de distintas marcas. Usted casi todo lo que consume, viste y come y produce también, porque muchos de sus insumos llegan del exterior. Esta ropa que calzamos, los zapatos, son extranjeros o se fabrican en otra parte del mundo, de marcas internacionales. Más productos industriales y manufactureros, obviamente nuestra planta productiva creció, nuestra oferta de industria manufacturera creció, productos intermedios, insumos para esos productos intermedios. Mayor inversión y tecnología, claro, hace 20, 30 años no podíamos tener la capacidad de albergar productos que van, por ejemplo, en Durango, de arneses automotrices, o una planta armadora de autos en Oaxaca, o una planta de autos en Puebla, en Aguascalientes, en la frontera norte. Hoy ya tenemos esa capacidad, Querétaro, Jalisco, ¿no? Claro, esto se produjo gracias a que la apertura comercial y la serie de tratados que México tiene en el mundo y el papel de México en el mundo en el comercio implica que hayamos dado un golpe muy agresivo
de una economía cerrada a una economía mixta con mucha o una gran apertura comercial. Las zonas económicas diferenciadas, claro, despertamos a zonas de nuestro país su vocación manufacturera, principalmente a la frontera del norte, ¿no? Estados como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, las Baja Californias, el Bajío con Jalisco llevando la pauta, Guanajuato, ¿no? Puebla, ¿no? Pero también que se quedaron rezagados otras entidades, ¿no? Entre ellas una región que a partir de que somos de la zona norte de nuestro país, no nos podemos comparar en la industria manufacturera ni en el nivel de exportaciones con Chihuahua, con Nuevo León, con Coahuila, por ejemplo. Hay una creciente integración y dependencia en la planta industrial de Estados Unidos, por supuesto, pero ya vimos que también del mercado asiático, ¿no? ¿Qué es lo malo? ¿Qué hay que subrayar lo malo para México que nunca tuvo esa capacidad? ¿O no pudo reaccionar durante los 30 años que hemos tenido el Tratado de Libre Comercio? Fuerte desindustrialización nacional, es decir, llegaron muchas industrias y empresas globales, muchas marcas, mucha tecnología, pero no fuimos capaces de adoptarla, copiarla, adaptarla, esa tecnología a las empresas nacionales y mucho menos desarrollar tecnología propia. Cadenas productivas solo son internacionales. Falta la proveeduría mexicana dentro de esos flujos de cadenas de suministro de materias primas o insumos intermedios hacia la industria manufacturera. Los componentes y los insumos intermedios siguen siendo importados. Para nosotros producir un coche, ensamblar un coche, la mayoría de los componentes son insumos asiáticos, norteamericanos o canadienses o europeos. No son mexicanos. Y desgraciadamente nuestro sector primario se quedó pobre, a diferencia del canadiense y norteamericano, que es ampliamente subsidiado. Y además de pobre, quedó obsoleto y marginal, a grado tal que inclusive dependemos de importaciones de maíz. No somos autosuficientes en la industria alimentaria. Es decir, nuestro sector primario quedó obsoleto, pobre, precario, y se lo comió la industria manufacturera. Entonces no llegó el desarrollo del Tratado de Libre Comercio al sector primario, ¿no? Solo se concentró en el sector secundario y en el sector de los servicios. El sector terciario de los servicios de bajo valor agregado, es decir, también tenemos instituciones de servicios financieros, bancarios, de bolsa, de instituciones sobre todo de logística, siguen siendo de bajo valor agregado nacional y mucho internacional. Nuestra banca es internacional, nuestros bancos son extranjeros. Y déjeme decirle que nos hemos quedado estancados en una mano de obra intensiva y barata, por no decir obsoleta, y una brecha salarial y de productividad estancadas. De ahí que muchas industrias norteamericanas y canadienses, incluso asiáticas, vengan a invertir porque somos mano de obra barata. No hemos logrado dar ese salto cuántico para que nuestros ingenieros formen parte de esta cadena de suministro de manera masiva. Seguimos dependiendo de las cadenas de suministro y de proveeduría y de ciencia y tecnología importados. Esto es lo malo para nuestro país. Con estos datos que le doy, el papel de México es un actor importante, somos la 10ª economía del mundo, desplazamos incluso a Canadá en nivel de exportación al mundo, pero a lo largo de estos 35, 36 años han llegado también el poderío asiático, sobre todo encabezado por los chinos, a comerse el 20% de nuestro mercado de importación, cosa que no le conviene a Estados Unidos, cosa que no le conviene a Canadá, porque somos socios comerciales. Somos alguien que tiene un tratado de libre comercio firmado con ellos. Con esta información de fondo lo dejo y cierro este bloque para continuar, para analizar la coyuntura actual hoy, en el siglo XXI, en plena revisión del TEMEC, lo que sigue para el futuro de nuestro país. Vamos a una pausa, no se despegue y continuamos. Perfecto, Dani. ¿Hasta dónde puede llegar la política mexicana cuando se pierden las formas? Vandalito Moreno es la síntesis. El 28 de agosto, el Senado vivió un episodio inédito
Alejandro, Así son los priistas. Los priistas son expertos en ponerse de tapete cuando hay alguien que tiene más poder que ellos. Eso es lo que más lastima a Durango, porque como aquí es donde se concentra mucha esfera priista, claro, pues todos están defendiendo a Alito. Y eso se los enseñó la vieja política del PRI de todo el siglo XX, de que ellos tenían que reconocer la autoridad y el liderazgo de una persona. Digo, en el prismo todo es vertical, todo baja desde arriba. es una instrucción. Es una instrucción que no se debe de apelar porque pues hay una sumisión completa y las decisiones se toman de arriba para abajo y no de abajo hacia arriba. Claro. Y es triste ver a jóvenes que están en el PRI en Durango, a personas del PRI de Durango. Oye, con una calidad, una formación que tú dices, veo gente que políticamente ha estado tan preparada, con tanta experiencia. Sí, que aporta cosas. Que aporta sí. y que estén en medio de este debate hoy y aplastados por esta adjetivación que le estamos dando al PRI. No lo merecen todos, obviamente, exacto, pero esos son sus líderes. Sí, y sus líderes, ellos sí se los merecen. Sí, claro. ¿Verdad? Vuelta, queridos amigos, gracias por continuar en sintonía del cabaret. Les recuerdo y le reitero mi agradecimiento por estar al pendiente de lo que subimos en nuestras redes sociales y de lo que nuestra plataforma le está ofreciendo como información. Y le reitero que este programa fue grabado con 2 días de anticipación, aprovechando estos días de asueto en la semana. De tal suerte que lo dediqué a un tema que me había quedado en el tintero y que lo había adelantado un par de programas atrás, que es esta conflictiva relación con Estados Unidos. A todos los que me están sintonizando hoy en vivo en este programa que es grabado, les agradezco, estaré al pendiente de las redes y todos los mensajes los leo. Así que dele like, comparta, critique, aporte información, propóngame temas. El tema de hoy para mí es muy fundamental porque yo soy economista, formado en Jalisco, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la UDG, con también formación en la UNAM, en la Ciudad de México, teoría económica, y estos temas para mí son fundamentales y me había quedado pendiente este análisis general de la situación que vivimos con Estados Unidos. Pero mire, continúo he titulado, y por ahí va a aparecer una gráfica, le recomiendo seguir, por cierto, a Jeffrey Sachs, gran economista, crítico de la política actual de Donald Trump, a Larry Rubin. Él es un funcionario, fue exfuncionario de la Reserva Federal de Estados Unidos, siga sus escritos. Obviamente a Joseph Stiglitz, un economista fundamental, premio Nobel, que su vertiente es el keynesianismo, y básicamente a Thomas Piketty, que es uno de los economistas modernos, contemporáneos, francés, que ha hecho mucho énfasis en el papel del Estado como pieza fundamental del crecimiento económico de los países. En un país como México, en las regiones como Latinoamérica, de subdesarrollo, es fundamental. Pero mire, quiero comenzar con lo que he titulado el matrimonio disfuncional entre México y Estados Unidos. Una relación que no podemos quitarnos de encima porque es histórica, porque compartimos frontera, porque hemos estado a merced de ellos por esta política imperialista los últimos 200 años y que eventualmente nos ha ido bien o mal, dependiendo de la política norteamericana y de la coyuntura geopolítica. Hoy, curiosamente, estamos viviendo momentos complejos y afortunadamente tenemos al frente un equipo liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum que a través de una política muy tranquila, muy pausada, sin aspavientos, estamos tratando de defendernos de los embates de Donald Trump y de este recomodo geopolítico tripolar en el mundo, en donde China emerge como una potencia mundial, Rusia recupera terreno como potencia mundial y obviamente Estados Unidos quiere hacer lo propio. Y nosotros estamos en medio de esta disputa geopolítica por ser el vecino de Estados Unidos. Pues bueno, este matrimonio disfuncional entre México y Estados Unidos nos deja una pregunta que lanzo provocativa y que al final de la exposición trataré de responder. Sobre todo porque México acaba de anunciar un 50% de aranceles directos a productos asiáticos, pero con un mensaje claro hacia los chinos y a los autos chinos en particular. ¿Éramos trumpistas y no lo sabíamos?
Es una pregunta que trataré de contestar a lo largo de esta exposición. La semana pasada se dio a conocer que México planea imponer aranceles de hasta 50% a una gran cantidad de productos importados provenientes de países asiáticos, con lo que no tenemos un acuerdo comercial. Acuérdese que ya hablé de todos los tratados y acuerdos comerciales que tenemos vis a vis. Uno, el más importante, el TELCAN, con Canadá y Estados Unidos, pero no tenemos un acuerdo comercial con China. Apúntelo ahí, anótelo y que le quede muy clarísimo. Nosotros no somos socios comerciales ni tenemos un acuerdo con China. En este contexto terminó este largo affair, esta relación extramarital con China, dado que nuestro socio comercial y nuestro matrimonio disfuncional es con Estados Unidos. Este affair con China, que a lo largo de estos 20 años, desde que China irrumpió en el mercado de la OMC, siendo el país convirtiéndose en el país manufacturero del mundo, y que se ha convertido en el 20% de las importaciones mexicanas. Terminó nuestro largo affair, nuestra relación extramarital con China. La justificación que México ha esgrimido a través de los comunicados de Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y de los principales funcionarios como el de Hacienda, de Claudia Sheinbaum Pardo, Amador, dice: la justificación de este cambio en nuestra política arancelaria se parece mucho, los críticos dicen que se parece mucho a la que está utilizando el presidente Donald Trump para explicar su propia política proteccionista. Pues sí, America First Again implica que saques a los extranjeros y que limites las importaciones de otros países. Se busca fortalecer a la industria nacional, ¿no? Reducir el déficit comercial con ciertos países, con China principalmente, promover la sustitución de importaciones, reforzar las cadenas de producción locales y de paso obtener una recaudación adicional. Si se fijan los tres primeros puntos, fortalecer la industria nacional, reducir el déficit comercial, sustituir importaciones y reforzar cadenas de producción local, es lo que precisamente México ha quedado al margen o ha quedado a deber durante los 35 años que llevamos de tratado comercial con Estados Unidos, ¿no? La pregunta que dejo aquí deslizada es: ¿hacemos lo mismo que Donald Trump al imponer a México y a todos los países con los que está comerciando, al imponer el 50% de aranceles, con el pretexto de reducir ese déficit comercial? Acuérdense que ese es el argumento de Trump. Nosotros estamos comportándonos como Trump. Gráfica que sigue, le pediré a mi staff. Le recuerdo que China es nuestro segundo mayor socio comercial, pero no tenemos un tratado de libre comercio con él. Es nuestro amigo y partner de negocios, pero no es nuestro compinche bajo un tratado de preferencia comercial en aduanas, en aranceles, en impuestos. Tenemos un intercambio comercial que asciende a 120,000 millones de dólares anuales con China, y todos saben, gran parte del mundo sabe, que México tiene un matrimonio disfuncional con Estados Unidos. Es una relación de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Y casi todo el mundo se ha dado cuenta también que tenemos una relación extramarital con China, principalmente los norteamericanos. Esta no es una aventura de verano, ni es un amor de verano, ¿no? Sino una relación larga con muchas cosas en la oscuridad, que ese es el reclamo de los norteamericanos, de los canadienses, de Trump. Dicen, alegan que nosotros importamos muchos recursos, muchos insumos a China, pero que no los reportamos. Y que luego los exportamos, pero que vienen siendo productos chinos. Esa es una de las realidades que están presionando a México. Está el contrabando multimillonario, ¿no? Muchos productos que entran, que son patito y que además son de contrabando y que son importados, son de mala calidad chinos. ¿A poco no? Está el contrabando multimillonario, alguno que otro asunto diplomático, pero también el misterio de las inversiones chinas en México. China es uno de los mayores inversionistas en México, pero no aparece en el top 10 de las cifras oficiales, ¿no? Aparecen las importaciones, pero no es uno de los inversionistas top 10, curiosamente. El dragón es nuestro segundo mayor socio comercial, dicen las estadísticas.
tenemos un intercambio comercial que asciende a más de 120,000 millones de dólares anuales. ¿Somos socios? La pregunta es, la balanza comercial está muy desbalanceada. Por cada dólar que le vendemos a los chinos, ellos colocan en México 11 dólares. Hay cifras que oscilan a veces entre los 12 o 13 dólares. Por cada dólar que nosotros le vendemos a los chinos, ellos nos venden 11. En parte, reaccionamos para mejorar nuestra balanza comercial con China con los impuestos que les acabamos de imponer, pero en parte porque la presión de Estados Unidos, nuestro socio comercial, nos exige exclusividad, como cualquier matrimonio, aunque este sea disfuncional. Gráfica que sigue. México y China somos grandes clientes mutuamente, ¿no? Sin embargo, nos falta mucho para poder decir que somos socios comerciales formales. Para empezar, insisto, no tenemos un tratado de libre comercio. En el primer semestre del 2025 le doy esta cifra. Nosotros le vendimos 5,592 millones de dólares a los chinos. Y en ese mismo periodo les compramos, es decir, les importamos bienes por el equivalente a 62,127 millones de dólares. ¿Se fija la diferencia? Les vendemos 5,592 millones y les importamos 62,127 millones de dólares. El déficit con China es mucho más del 50% del superávit que México tiene con Estados Unidos. Apúntele ahí. Recordemos que entre enero y julio del 2025 fueron 112,587 millones de dólares el diferencial entre nuestras ventas a Estados Unidos y nuestras compras a Estados Unidos. Fíjese muy bien. Entonces, ese diferencial, pues claro que lo está reclamando Donald Trump. ¿Cómo es posible que con un tratado de libre comercio de exclusividad con Canadá y México, ellos estén perdiendo la friolera de 112,587 millones de dólares? Porque eso es lo que dice Donald Trump de este déficit comercial. China no es un enemigo, hay que decirlo. O sea, ha sido un socio comercial, un aliado, un gran cliente para México. Aquí debemos, y esto me robo frases de Jeffrey Sachs, de Larry Rubin, de Joseph Stiglitz, que China no es un enemigo, sino un país que ha sido tremendamente exitoso en los últimos años. De convertirse en el país manufacturero del mundo, se ha vuelto muy competitivo en otros rubros. Ha conquistado el mercado mexicano en todos los campos. Cito, productos masivos de consumo como juguetes, ropa y calzado, que eran lo tradicional, pero también en bienes de consumo duradero, por ejemplo, automóviles y muebles. Pero también es proveedor importante de insumos para nuestras principales industrias de exportación. Autopartes y componentes electrónicos son hoy imprescindibles para nuestros grandes exportadores. Incluso en la cadena de suministro para nuestra venta de exportaciones para marcas como General Motors, Chrysler, Jeep, Renault, Nissan, que son japoneses o norteamericanos o europeos, Kia Motors, por ejemplo, que es europea, hay insumos chinos, componentes electrónicos chinos, ¿no? Después de todo, China es la fábrica del mundo. ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué podríamos venderle nosotros para equiparar nuestro déficit comercial que tenemos con China? México exporta nada más carne de cerdo, frutas y vegetales, tequila y algunos productos mineros como cobre, pero hasta ahí. Es decir, nosotros le compramos muchos insumos a China. Entonces, México y China son grandes clientes mutuamente, aunque no son socios comerciales formales. Gráfica que sigue. La pregunta del millón y que Donald Trump está presionando a nuestras autoridades comerciales, a Claudia Sheinbaum, y a través de el tema del narcotráfico, del huachicol, de la persecución o de blindar las aduanas, el Big Wall, el gran muro de Trump. La pregunta ¿es posible competir con China y revertir ese déficit comercial? ¿Cuáles serán las implicaciones de subir este 50% de aranceles a productos y autos chinos? Bueno, ya no es solo la simple manufactura. China es súper competitivo en innovación y alta tecnología. Eso nos debe quedar claro. Hace 20 años, y lo vimos en la gráfica en donde se ve la participación en las importaciones de China en México,
Hace 20 años era principalmente un asunto de costos. China entró formalmente a la OMC entre el 2001 y 2002 y desplazó la curva de producción del mundo, de la manufactura del mundo, hacia su continente. Se convirtió en el fabricante del mundo por costos de mano de obra muy bajos. ¿Quién podía o puede hoy, porque mantiene costos de mano de obra baratos, quién puede competir con China si ahora ya es un actor de bajo costo, pero de alta influencia en alta tecnología y en la innovación? Imposible competir con un país que tiene una escala de ser la primera o segunda economía del mundo en términos de población, ya lo vimos también en una gráfica, y una estrategia para conquistar el mundo y ser un actor tripolar o parte fundamental de esta triada que hay entre Rusia, Estados Unidos y China por ser geopolíticamente preponderantes, y una cartera gigantesca para otorgar subsidios masivos. No hay que soslayar que China es un país controlado estatalmente, pero con una visión capitalista hacia el exterior, ¿no? Es un monstruo en la alta tecnología, en la innovación, en la manufactura, pero además ya en todas las cadenas de suministro del mundo. En los últimos años, China se ha vuelto súper competitivo también en industrias donde la innovación y la alta tecnología son fundamentales. Ya no solo es la simple manufactura, subrayamos esto. Autos eléctricos, los teléfonos inteligentes, trenes, equipos de telecomunicaciones, paneles solares, soluciones de ahorro de energía, inteligencia artificial. Es decir, es un actor en la innovación y la alta tecnología. La imposición de aranceles a productos chinos tendrá, por lo pronto, y agárrese porque tendrá un impacto en el precio de los bienes y productos chinos que se consumen en el mercado mexicano. Eso quiere decir que habrá inflación y el adiós de algunos productos inclusive. Habrá también una afectación para los productores que utilizan insumos chinos en sus procesos de fabricación. O sea, el subirle 50% de aranceles va a afectar ya incluso la instalación de tiendas de autos que incluso se vendían en Liverpool, como las marcas de BYD o el Changan Auto o este tipo de ventas. No se le haga extraño. Huawei, un actor que ya es preponderantemente competitivo en la industria de celulares, computadoras, tablets, equipos de cómputo, software, va a afectar, por supuesto. La pregunta que nos debemos hacer, y aquí es la siguiente gráfica, ¿hubo presión estadounidense para que México impusiera aranceles? Pues claro que sí. China le está pidiendo explicaciones a México y espera que haya cambios en una propuesta que les parece agresiva. La diferencia entre China y México o entre México y Estados Unidos es que China no es un socio comercial formal, es un cliente de negocios. Pero como cliente también le va a reclamar a México. Vivimos tiempos proteccionistas en los que el nearshoring, anótelo usted, se convirtió en el friendshoring, es decir, de amigos, o en el allied shoring, que es el de aliados. Estados Unidos espera y le exige a México que se comporte como un aliado, no como un simple amigo. Eso implica tomar distancia de China y dar señales claras de fidelidad. Si México y Estados Unidos son como un matrimonio disfuncional, este es un momento difícil para esta relación disfuncional. Nuestro affair extramarital con China, por decirlo de otra manera, debe terminar ante la exigencia de Estados Unidos y de Canadá también. ¿Qué sigue? El gobierno mexicano, claro que justifica esta decisión de imponer aranceles como una medida que puede beneficiar a los productores nacionales. Sí, pero ya le dije a usted y le comprobé con las cifras y los datos que en 30 años, si algo ha padecido México es la poca capacidad que hemos tenido de copiar, de innovar, de convertirnos en proveedores de esas cadenas de suministro que son internacionales. Ahí hemos fallado. Si logramos sustituir solo al menos el 10% de lo que les compramos a los chinos con estas medidas arancelarias, estamos hablando de 12,000 o 13,000 millones de dólares. Es un punto del PIB de nuestro país en un año. Este dato lo puso sobre la mesa Marcelo Ebrard en una de las declaraciones que hizo para justificar los aranceles a los chinos. La pregunta es, ¿está preparado el sector exportador mexicano para sustituir los insumos chinos o para trabajar con aranceles de hasta 50%? La verdad es que esta es la pregunta del dilema.
Esta es la pregunta shakespeariana que nos tenemos que hacer. ¿Estamos preparados para aguantar? La respuesta primero y el reclamo chino, pero al subir estos 50% de aranceles, ¿sustituir esas importaciones? ¿Podemos hacerlo? Vendrá una turbulencia diplomática de pronóstico reservado, desde luego, con China. Claro, China no es nuestro socio comercial formal porque no tenemos un tratado de libre comercio, pero es un cliente y vale el 20% de nuestras importaciones. Esto le va a repercutir y a la Cancillería le toca afrontar una crisis que sin duda es la mayor en la historia reciente de las relaciones diplomáticas bilaterales entre México y China. No lo puede dejar de lado. Gráfica final para ir redondeando esta charla que tengo hoy con usted. México actúa de la misma forma que Estados Unidos impone aranceles a México, a Canadá y a todos los países con los que es socio para recuperar hegemonía. Regreso a la pregunta inicial con la que inicié esta charla. ¿Éramos trumpistas y no lo sabíamos por aquello de imponer aranceles justificándonos igual que Trump? Es cierto que la justificación del cambio en nuestra política arancelaria se parece a la que ha utilizado Trump para explicar su política proteccionista. Es cierto, se parece, pero no es la misma. Hay varias diferencias importantes, sin embargo, y entre lo que plantea el gobierno mexicano y lo que ha hecho Donald Trump, vamos a explicar tres, las que yo considero las más importantes. La primera, la presidenta Sheinbaum propone establecer estos aranceles mediante una reforma a la ley del impuesto general de importaciones y exportación de cara a lo que es la nueva ley de ingresos del 2026. Es decir, se va a ir a través de reformar la ley, a través del Congreso y la Constitución. No está imponiéndose a través de una orden ejecutiva como Donald Trump, ni pasándose por el arco del triunfo el derecho internacional. Ni a la ONU, ni a la OMC, ni a nadie. Número 2, las modificaciones arancelarias, claro, se hacen dentro del marco legal nacional, pero también dentro del marco legal y regulatorio de la Organización Mundial del Comercio. Está respetando la OMC, pero además está haciendo uso de lo que implica el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, vigente con Estados Unidos y Canadá. Y número 3, México está procediendo de una manera selectiva y quirúrgica. No está diciendo como Trump, 50% de aranceles a todos los productos chinos o asiáticos. No. Está siendo selectivo y quirúrgico. No se trata de un proteccionismo generalizado como el de Trump. Se trata de aumentarle los aranceles solo a ciertos países y solo a ciertos productos. Claro que el objetivo más evidente son los productos chinos y muy en particular, aunque no solo, los autos provenientes de ese país. El reto estructural de México, con esto subrayo y cierro esta exposición que he tenido con usted hoy, el reto estructural de México es lo que no hemos podido hacer en los 30 años que tenemos de Telecan, TEMEC con Estados Unidos y Canadá. Lograr sustituir insumos intermedios para proveeduría local, para subirlos a esas cadenas manufactureras internacionales. El Tratado de Libre Comercio y ahora el TEMEC han quedado a deber a México para dotarlo de esa capacidad y México ha quedado a deber para que sus industrias manufactureras sean 100% de proveeduría nacional, subirse al mapa de la proveeduría internacional. Ahí es donde hemos padecido, salvo estados como Jalisco, Nuevo León, algunos como Coahuila, Chihuahua, que en algún Querétaro, la industria aeronáutica, aeroespacial, salvo esos estados, en México no ha habido la capacidad de respuesta de nuestra industria, de nuestros empresarios, para sumarnos a la innovación y a la tecnología y ser proveedores de las cadenas de suministro internacionales. Eso es un reto pendiente y creo yo que al día de hoy no lo tenemos cubierto. Con esto redondeo el análisis de la situación que priva en México a la sazón de las presiones norteamericanas por recuperar hegemonía en un mundo que se está volviendo tripolar en tres ejes: Rusia en Europa y el este europeo, China en la parte asiática y sudamericana, y Estados Unidos en Norteamérica y el mundo. Ese es lo que yo considero. México no se está comportando como Trump, pero está respondiendo en consecuencia. China no es nuestro socio comercial formal y Estados Unidos y Canadá sí. Vamos a una pausa, no se vaya y regresamos para despedir el programa.
¿De verdad la caída de un capo significa el fin del narco? Ismael El Mayo Zambada, a sus 75 años, se declaró culpable en Nueva York de encabezar una empresa criminal y aceptó cadena perpetua, además de un decomiso récord de 15,000 millones de dólares, incluso más que el Chapo. El golpe es histórico, pero la pregunta es inevitable. ¿Funciona la Kingpin Strategy? Durante décadas, la idea de descabezar cárteles ha provocado lo contrario: fragmentación, violencia y nuevas facciones. El Mayo se va, pero los chapitos, las redes financieras y las células en Sinaloa siguen activas. Lo que parece un triunfo podría ser apenas el inicio de otra guerra, o en el mejor de los casos, una reconfiguración del crimen organizado en México y Estados Unidos. Mi nombre es Leonardo Álvarez y esta es una colaboración exclusiva para Horus Media. Vuelta, queridos amigos, gracias por sintonizar el cabaret, ser pacientes y sintonizar. Traté de ser lo más ejecutivo posible con el tema que es muy importante para mí explicar: el dilema que estamos viviendo, la presión que estamos sufriendo a partir de este nuevo impulso geopolítico imperialista de Estados Unidos a partir de Donald Trump. No le está yendo bien en el mundo a Donald Trump, pero déjeme decirle que al interior de Estados Unidos ya ve lo que pasó con su seguidor Kirk, asesinado, para que los que dicen que Estados Unidos es la mejor democracia, fíjese cómo dirimen sus conflictos interraciales, interculturales, geopolíticos dentro de la nación más poderosa del mundo. Así asesinaron a McKinley, un presidente de Estados Unidos, así asesinaron a Abraham Lincoln, así asesinaron a JF Kennedy, a Malcolm X, a Martin Luther King. O sea, Estados Unidos no es un ejemplo de una democracia fulgurante, aunque nos quieran vender como la mejor nación del mundo, y aunque la oposición en México, Alito Moreno, Lili Telles, Rubén Moreira, sean unos vendepatrias. Tampoco es Por eso celebro que Claudia Sheinbaum vista la banda presidencial, haya dado el grito como lo dio, haciéndole un homenaje a las feministas, con una escolta que le entregó el lábaro patrio de mujeres, con un discurso que reivindica las luchas que hemos tenido en nuestro país de las minorías, y eso me llena de mucho orgullo, nos debe llenar de mucho orgullo, y hay que respaldar a nuestra presidenta. En este contexto se dio este grito de independencia, y que quiero cerrar el programa el día de hoy agradeciéndole de antemano que me siga dando like, que comparta, que critique también mis exposiciones, incluso que me proponga nuevos temas. Pero mire, llegó la hora de cerrar el día de hoy, espero que le haya gustado. Este programa, le reitero, fue grabado 2 días de anticipación, estaré pendiente en las redes, pero quería despedir el programa con broche de oro, y algo que no me gusta, que a diferencia del orgullo con el que Claudia Sheinbaum nos está representando, me duele en el alma que un personaje como el tontito y el grosero de Chumel Torres ya se haya agarrado de su puerquito a nuestro gobernador. Pero pues tenemos el gobernador que tenemos, ¿no? Que quiere ser cantante, que quiere ser el dueño de una narrativa estúpida, que quiere que todo el mundo le aplauda, como Foca, los medios de comunicación, la narrativa, como que nuestro estado está en jauja y que vivimos una prosperidad que solo él la ve, y claro, quien le está aplaudiendo y quien trabaja en su gobierno, ¿no? Hay de la oposición en Durango, qué triste papel, pobre papel del PAN, pobre papel de la oposición, incluso debo decir de los funcionarios de Morena, dan lastimita porque no se convierten en una oposición real, y falta que pongan ese énfasis. Por eso es que le agradezco que sintonice el Cabaret, un medio de comunicación que es un periodismo en resistencia, yo lo pongo en ese estatus, y le agradezco que nos sintonice. Pero mire, quiero que nos vayamos. Lamento que este video que voy a transmitirle, y primero le voy a pedir a mi equipo que ponga la gráfica, porque Chumel Torres ya agarró de porquito Esteban, pero se lo merece nuestro gobernador. Chumel Torres vuelve a arremeter, porque ya le pasé el programa pasado la burla que hizo sobre su manifestación de asumirse claudista, poniéndose de tapete, siendo genuflexo ante Claudia Sheinbaum, y
siendo hipócrita en un evento que controló con los priistas de Durango y con los funcionarios de gobierno llevados a propósito para cuidarle el escenario y que no lo abucharan y asegurarse que estuviera esgrimiendo como priista que es genuflexo, con esta cultura de tragar mierda sin hacer gestos. Pues ahora Chumel Torres vuelve a arremeter contra el gobernador y emite dos frases, muchas cosas le dice al gobernador, ¿no? Que me da un poco de enojo porque ya lo agarraron de su puerquito, como le digo. Pero dice, el gobernador de Durango, dice Chumel, tiene crema para hemorroides bajo su escritorio, ¿no? Sin rubor. Y otra frase que emite ahí, dice, el gobernador de Durango pidió una ovación de pie para la presidenta para ver si con eso puede ocultar todo ese tufo de ineficiencia y corrupción que lo caracteriza. Vamos al video y regreso para despedir el programa el día de hoy. Adelante. Bebecitos, tenemos que hablar del gober de Durango y señor que 100% tiene crema para hemorroides en el cajón de su escritorio, Esteban Villegas, quien declaró hace poquito solemnemente que es claudista al recibir a la señora presidenta Claudia Sheinbaum en Durango, cuna del aburrimiento. ¿Cómo chingados te vas a declarar claudista? No seas mamón, güey. Mejor di que eres socialista, comunista, fashionista. A ver, sí, priista y claudista en la misma frase es un hecho tan absurdo que Andrea Legarreta misma se saca de pedo. No conforme con el ridículo, el gobernador de Durango pidió una ovación de pie para la presidenta para ver si con eso puede ocultar todo ese tufo de ineficiencia y corrupción que lo caracteriza. Pero el pueblo bueno aplaudió, más que por respeto parecía un por favor no me corran del PRI o de Morena, que es lo mismo, no me vayan a quitar mi bequita del bienestar. Vamos a ver. De que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy claudista, que no se les olvide. No mames, o sea, Durango no es tu sala, cabrón, o sea, él cree que Sheinbaum fue en plan de Netflix y chill para los chairos ViX y Casa de los Famosos, pero no, cabrón. Está viendo en qué chingados te vas a gastar los 700 millones de pesos que pediste para el rastro. A ver si al rastro no terminan guardaditos. Esteban Villegas se autoproclamó claudista pese a no compartir partido, demostrando que en la política mexicana el pragmatismo supera cualquier lealtad ideológica. Con ese video que lamento mucho porque yo no me siento representado por Esteban Villegas con esos papeles de showman de quinta categoría. Lamento que sea objeto de burla de un programa como el del Estaca, de Videgaray, que ya ha sido burla en El Gordo y la Flaca, que ha sido burla del Deforma por cantar con los horóscopos en la Arena México, y que hoy sea objeto de burla de un estúpido como Chumel Torres, que no me representa tampoco como periodista. Lamento eso, pero debo decir que Durango no es eso. Durango no es Esteban Villegas, no es lo que representa. Lo dejo ahí, le agradezco el favor de su atención, nos vemos la próxima semana y un abrazo. Gracias.